El conductismo es una corriente psicológica que surge a inicios del siglo XX. Va a tener distintos representantes, entre ellos está Iván Pavlov, que va a desarrollar una técnica denominada reflejo condicionado, que posteriormente va a ser admitida, va a ser tomada por John Watson, y así va a surgir lo que es el condicionamiento clásico, ¿no? Según este condicionamiento clásico, la conducta del ser humano puede ser explicada a partir de dos elementos, el estímulo y la respuesta. Ante todo estímulo se va a generar una respuesta en el individuo o e incluso podemos generalizar un poco, ¿no? Incluso podemos trabajar, vamos a ver que esta corriente psicológica va a trabajar incluso con animales. Bien, para esto, para explicar un poco esto, vamos a tomar el ejemplo de un perro, de una mascota, eh, con su comida, que puede ser un hueso, un plato de comida y una campana. Bien, ante un estímulo va a ser en este caso el hueso o el plato de comida. El estímulo va a generar una respuesta innata en el animal, que va a hacer babear, salivar. Ahora, ¿qué pasa si es que presentamos en repetidas ocasiones este estímulo, esta comida, este hueso, en compañía y simultáneamente con el sonido de una campana? Si hacemos esto repetidas veces, reiteradas veces, va a llegar un punto en que el animal, con solo escuchar la campana, va a empezar a salivar, va a empezar a babear. Y vamos a ver y vamos a poder decir que la conducta, la respuesta de este animal ha sido condicionada por el sonido de la campana. Posteriormente van a aparecer otros representantes, como es Frederick Skinner. Con Skinner se va a dar paso a lo que se denomina condicionamiento operante, o también denominado neoconductismo. Bien, según esta nueva corriente, todas las situaciones de condicionamiento que habíamos mencionado anteriormente, de estímulo-respuesta, van a estar sujetas también a las consecuencias de esta respuesta. Consecuencias que van a estar de igual modo sujetas a diversos estímulos que pueden reforzar o pueden castigar dicha respuesta. De este modo, vamos a ver que posterior al establecimiento del estímulo con la respuesta, como en el caso de la mascota con el plato de comida o con el hueso, Skinner va a analizar las consecuencias. Por ejemplo, si posterior a que el perro babee se le presenta un reforzador positivo, es decir, un estímulo que va a aumentar la probabilidad de la conducta del perro, se le puede quizás premiar por babear. Evidentemente esta respuesta va a tener más probabilidad de que se repita en el futuro. Pero contrario a eso, si es que por ejemplo se le ofrece un castigo o un estímulo aversivo, quizás, no sé, se le puede golpear al animal o se le puede dejar sin comer, no sé, unos cuantos días. Si esto se lleva a cabo con continuidad, evidentemente va a afectar en la respuesta del animal, ¿no? Es decir, el perro va a evitar babear, salivar, porque va a asimilar que dicha conducta trae como consecuencia el hecho de que lo dejen sin comida o el hecho de que lo castiguen, ¿no? A continuación hablaré sobre el conductismo criminológico. ¿Qué es? Es una ciencia del control social que se basa en el estudio de la conducta, por lo cual los seres humanos logran adaptarse o desadaptarse al medio que los rodea. En cuanto a la influencia de la criminología en el conductismo, encontramos tres puntos importantes. 1. Ha dado una explicación de la relación estímulo-reforzador-respuesta. Por ejemplo, ¿qué es lo que estimula al sujeto a responder con un acto antisocial? 2. Ha servido de gran ayuda para detenernos a observar y describir los factores criminógenos que influyen y a través de estos podemos predecir las consecuencias. También ha servido para
conocer los resultados de los efectos en la conducta de los individuos y los modelos de prevención por medio de los reforzadores positivos o negativos. 3. La teoría de Skinner también incluye el concepto de extinción, que se refiere a la disminución de la frecuencia de un comportamiento debido a la falta de refuerzo. En lo referente al estudio de los efectos del castigo, la criminología no comparte que se aumenten las penalidades para reducir la criminalidad, pero sí se comparte la idea de un código penal o una doctrina penal fundamentada en la óptica criminológica, es decir, conocer las causas, explicarlas y solucionarlas. Bien, ahora hablaré sobre los casos. Skinner habló de un diseño de sociedad cultural o ambiental con reforzadores positivos. Esta se puede hacer una especie de control en el cual, valga la redundancia, el controlado sigue un orden pero sin que se pierda su libertad, por medio de un diseño cultural cuidadoso. Se controlaría no la conducta final, sino la inclinación o comportarse, los motivos, los deseos o los gustos. Un caso de criminología conductualista basada en las ideas de Skinner podría involucrar a un individuo que ha desarrollado un comportamiento delictivo como el robo. Por ejemplo, supongamos que un niño ha sido castigado en varias ocasiones por robo en su colegio. Los criminólogos conductistas podrían utilizar el enfoque de Skinner para entender y abordar su comportamiento. En este caso, podrían aplicar las técnicas de modificación de conducta, donde se refuerzan las conductas positivas y se castigan las negativas. El medio cumple un papel fundamental en la formación de la conducta de cada uno de los individuos. Por tal motivo, es importante hacer cambios en la cultura de los miembros que viven en ella. Robert Ezra Park fue un sociólogo estadounidense que es considerado una de las figuras más representativas de la llamada Escuela de Chicago. Fue pionero en los estudios urbanos y está considerado como el introductor del concepto de ecología humana. Fue el principal estudioso de este concepto, campo donde realizó sus aportaciones más notables. En su obra, La ciudad y otros ensayos de ecología urbana, publicada después de su muerte, Park expuso cómo el medio urbano se ha convertido en el hábitat natural del hombre civilizado, por representar su propio ser y dar satisfacción a sus deseos. Es decir, la ciudad es la mejor expresión de la naturaleza humana. Sin embargo, según Park, esto tiene su vertiente negativa, ya que una vez constituida como un dato bruto y exterior, la realidad urbana modela a sus habitantes según sus propósitos e intereses propios. En su obra La ciudad y otros ensayos de ecología urbana, nos habla como primer punto de la ciudad, sugerencias para la investigación del comportamiento humano en el medio urbano. Nos menciona a la ciudad como una entidad compleja que va más allá de la simple aglomeración de personas y servicios colectivos. Nos menciona que es un estado de ánimo, un conjunto de costumbres y tradiciones que reflejan la naturaleza humana. La ciudad como entidad cultural es similar a la casa para el campesino. La ciudad tiene su propia cultura, raíces y deidades protectoras. La organización económica de la ciudad se analiza a la ciudad como una unidad económica basada en la división de trabajo, donde la multiplicidad de empleos y profesiones sorprende y refleja la complejidad de esta vida urbana. También se destaca la importancia del vecindario como base de asociación y control político. La proximidad física y los contactos vecinales también pueden generar solidaridad o tensiones, especialmente en contextos de segregación racial o cultural. Clases y tipos de ocupaciones en la ciudad. La ciudad proporciona un mercado para las habilidades individuales y la competencia entre las personas va a tender a seleccionar a los más capacitados para cada área. División de trabajo y efectos. La división de trabajo es impulsada por la capacidad de intercambio y extensión del mercado y va a transformar la organización social. Va a desplazar gradualmente los antiguos vínculos familiares y estatus por una estructura basada en ocupaciones e intereses profesionales. El temperamento en la ciudad nos habla primeramente de un crisol de razas y culturas. Las grandes ciudades son centros de interacción donde se van a mezclar diferentes razas y culturas, y este ambiente va a dar origen a nuevos tipos sociales y temperamentos. Movilización del individuo.
La ciudad ofrece más oportunidades de contacto, pero estas relaciones van a ser más transitorias e inestables. La posición social, además, se va a determinar en gran medida por signos convencionales, como por ejemplo la moda. Facilitan la movilidad. La ciudad facilita que los individuos se muevan entre diferentes entornos morales y sociales, y esto introduce un elemento de azar y aventura, que es especialmente atractivo para los jóvenes. El laboratorio urbano. La ciudad actúa como un laboratorio donde se van a estudiar y observar las complejidades de la naturaleza humana, y va a ofrecer oportunidades para la expresión plena y la diversa de los temperamentos individuales. Bien, continuando con la línea expositiva, ahora hablaremos acerca del espíritu del lobo. Y nos planteamos la siguiente incógnita. ¿Cuál puede ser el problema de la mentalidad del vagabundo o el ya señalado lobo, no? El problema de la mentalidad del lobo no es la falta de experiencia, sino la falta de ocupación. El lobo está con toda la seguridad en continuo movimiento, pero carece de destino. Y naturalmente jamás llega a ningún lugar. Este deseo de vagar que constituye la expresión más elemental del temperamento romántico y del interés romántico. La vida la ha asumido para él, como otros más, un cierto carácter de vicio. Pues así, el vagabundo ha ganado su libertad, pero también ha perdido dirección. Ahora hablaremos acerca de la comunidad urbana como modelo de espacial y orden social. Dentro de los límites de toda área natural, la distribución de la población tiende a asumir un modelo definido y típico. Cada grupo social muestra una configuración más o menos definida de sus componentes individuales. Ahora, respecto a nuestro sistema político, sabemos que se basa en la presunción de que la comunidad local es la unidad política local. Entonces, si esta comunidad está organizada, también conoce sus problemas y posee un espíritu propio. La democracia prospera. Se dice que el 50% de los votantes inscritos en el censo en este país no ejercen de derecho sufragio, ¿no? En la medida en la que esto resulta un indicador, digamos de alguna manera, de indiferencia a los intereses de la comunidad local, y es así que al mismo tiempo esta medida pierde eficacia, ¿no? Para la comunidad. Ahora, respecto al hábitat del gang. Nosotros sabemos que la existencia de las pandillas no se limita solamente a una ciudad, ni que son exclusivas de los tugurios de las ciudades, sino que cada pueblo tiene al menos su pandilla de jóvenes y en cada aldea, como en cada ciudad, se compone de vagabundos, rateros y jóvenes, ¿no? Que buscan las vidas y se forman y mantienen imitando maneras de, digamos, de algún, se podría decir, de machos indómitos de cualquier lugar, ¿no? Finalmente, sabemos que el gueto parece haber sido originariamente de un lugar de Venecia, ¿no? Un barrio o ciudad, en una ciudad, ¿no? Donde estaba localizado el primer asentamiento judío. En el transcurso de los años, el gueto se convirtió en una institución reconocida en las costumbres y definida en el derecho, ¿no? Se convirtió en suma no solamente en un lugar en el que residían los judíos, sino también en un lugar donde estaban obligados a hacerlo. Hace mucho tiempo que los muros del gueto se han desmoronado, sin embargo, persiste aún el fantasma de la antigua institución. Es por ello que todavía es un lugar de refugio para las masas del pueblo judío y aún así se les impone para bien o para mal algo del antiguo aislamiento. En cuanto a las comunidades locales en la metrópolis, sabemos que la comunidad a la que se refiere este volumen es el último tipo, ¿no? Es un lugar de interés poco habitual, pues ni tiene armonía ni posee el encanto de un sitio donde la perspectiva general se expresa tanto en las leyes, las costumbres y todas las partes de la vida. Hay pocas costumbres. Continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de la ciudad como laboratorio social. Esta va a estar dividida en distintos subtítulos. Entre ellos estará la naturaleza humana y la ciudad. La ciudad se ve como el hábitat natural del hombre civilizado, donde se desarrolla la filosofía y la ciencia. El hombre se convierte en un ser racional y sofisticado. Y la vida urbana representa un intento de recrear el mundo según nuestros deseos. Los primeros estudios locales que se van a centrar en temas prácticos como salud, vivienda, pobreza y crimen. Estos estudios van a proporcionar información detallada sobre las condiciones de vida en áreas urbanas, generando un nuevo interés en los barrios bajos y una mayor sensibilidad hacia la vida de los pobres e inmigrantes. En la comunidad urbana, la ciudad se considera una entidad con características y una historia típica, objeto de estudio independiente. Se destaca la segregación y diversidad dentro de la ciudad, así como la emergencia del individuo como unidad de pensamiento y acción en un entorno urbano. El texto destaca cómo los problemas sociales suelen manifestarse en el comportamiento individual, lo que convierte las actitudes y acciones de las personas en recursos fundamentales para comprender la sociedad. En las instituciones se aborda el estudio de la ciudad de diversas perspectivas, incluyendo la geografía, la historia, economía, la ciencia política y la sociología.
Continuando con la exposición, hablaremos acerca del estudio de la naturaleza humana y la sociedad. Encontramos lo que es el trama de la vida, la exploración de las complejas conexiones entre organismos vivos en la naturaleza, destacando la interdependencia y coordinación. Un ejemplo que nos da Darwin son los abejorros y trébol, una ilustración de cómo las especies vegetales y animales están íntimamente ligados, utilizando este ejemplo. El equilibrio de la naturaleza es una reflexión sobre cómo las poblaciones naturales tienden a alcanzar un equilibrio dinámico en respuesta a las presiones demográficas y los recursos disponibles. La dominación en la comunidad humana es una analogía entre la dominación en las comunidades vegetales y animales y su manifestación en la sociedad humana. La sucesión en la ecología humana es la descripción de la sucesión como un proceso ordenado de cambio en la comunidad biótica y cultural. En la economía biológica y simbiosis vemos la descripción de la sociedad humana como una simbiosis basada en la competencia y el consenso para mantener lo que es una jerarquía de niveles sociales, ¿no? En el control social y cambio vamos a hablar acerca de la función del control social en la organización y dirección de las energías individuales dentro de la sociedad, limitando lo que es la competencia. Continuando con la exposición en la ciudad fenómeno natural, vamos a ver que el autor compara la ciudad con un superorganismo donde los elementos componentes están estrechamente ligados y sus interacciones forman una comunidad biótica similar. Al encontrada, ¿no?, en la ecología vegetal y animal, la competencia y la comunicación son dos procesos fundamentales en la sociedad humana, con la competencia contribuyendo a la diferenciación y a la comunicación, facilitando así lo que es la integración y la consolidación de funciones individuales y grupales. Además menciona, ¿no?, que la ciudad moderna ya no se parece a la aldea campesina, sino que es una estructura compleja, donde las actividades humanas están altamente reguladas y condicionadas. Bien, continuaré con la teoría del equilibrio del control de Tytle. Esta teoría pertenece al enfoque de teorías integradas del control del tipo probabilístico. Tiene sus bases en la integración de partes de la teoría del control, de la elección racional y de la oportunidad. Tytle pretende dar una teoría general de la conducta desviada, explicando lo que son aquellos comportamientos que un grupo social lo percibe como negativos, reprochables, antijurídicos, que se materializan en delitos, faltas y sumisión extrema, que sería el no hacer nada, el sumiso y sumiso extremo. Entonces, ¿qué sería el equilibrio del control, o también llamada la razón del control? Sería la proporcionalidad que hay entre la cantidad de control que un sujeto ejerce y la cantidad de control al que está sometido. Cuando estas dos variables son iguales, se dice que no va a haber comportamientos desviados. El sujeto va a tener comportamientos equilibrados y, bueno, prácticamente va a tener un control de sí mismo y de sus comportamientos. El ingrediente central de esta teoría sería la explicación de las motivaciones por cometer conductas desviadas, o un tipo específico de conducta desviada dependerá de la relación que existe entre la cantidad de poder y la cantidad de sometimiento o control al que un individuo está. Entonces, estas serían las dos variables de los cuales se desencadenará dos tipos de conductas desviadas, las cuales son por exceso y por déficit. Las de por déficit se encontraría el sumiso, el que no tiene control, de sumiso a sumiso extremo. En el de conductas desviadas por exceso se estaría el que tiene demasiado control, demasiado poder, y estaría sobrepasando los límites que una sociedad considera como normal, o excedería los parámetros normales de comportamientos. Entonces, además de que estos individuos deben tener una predisposición inicial hacia cometer hacia tener estas conductas desviadas, los cuales están conformados por elementos del tipo circunstanciales y las de condiciones sociobiológicas. En las condiciones sociobiológicas encontramos los del carácter individual y social. Las de individuales estaría conformada por la personalidad, la inteligencia, el rol y estatus del individuo, y la social u organizacional
estaría la pertenencia a instituciones poderosas o tener relaciones influyentes. En las circunstanciales se estaría dando tres factores. Primero tenemos la provocación, que sería una estimulación a manifestar la predisposición inicial que tiene el sujeto, al cual podría responder con una agresión, por ejemplo. Y el otro factor sería la oportunidad adecuada, por ejemplo, en un robo. En esta se daría la existencia de bienes y de que nadie lo esté viendo, por ejemplo. Y para esto tiene que darse la percepción de que no existe restricciones o, como vuelvo a repetir, de que no haya nadie que lo esté viendo. Entonces, Tittle explica, nos dice que esta conducta desviada sería un dispositivo que las personas utilizamos para escapar de nuestra falta de control o bien para ejercer nuestro superávit de control, que a continuación mi compañero siguiente les explicará las conductas desviadas graduales tanto por déficit y por exceso. Prosiguiendo con la explicación, vamos a hablar sobre el desequilibrio de control por déficit y exceso. En el caso del déficit de control, se va a producir cuando un individuo experimenta un exceso de control externo en comparación con la cantidad de control que puede ejercer sobre su entorno. En esta situación específica, el individuo puede sentirse limitado por sus acciones y también, por lo tanto, en sus acciones, y va a buscar formas de liberarse de estas restricciones a través de comportamientos desviados, lo cual en el segundo caso, que es el exceso de control, ocurre cuando un individuo tiene un mayor poder o control sobre su entorno en comparación de la cantidad de control al que está sujeto por fuerzas externas. En este caso, el individuo puede tener la capacidad de ejercer la voluntad sobre los demás o sobre su entorno, lo cual, al igual que en la parte anterior, lo va a llevar a cometer o a tener estos pensamientos, estos comportamientos que son considerados como desviados por la sociedad actual o la sociedad en general. Seguido de la base anterior, te presentamos una gráfica en forma de U. La representación gráfica en forma de U en la teoría del equilibrio de control de Tittle es una forma visual de entender cómo la probabilidad de desviación varía en función del equilibrio entre la cantidad de control que un individuo puede ejercer y la cantidad de control al que está sujeto. Ahora vamos a dar una explicación más detallada en esta gráfica que podemos ver a continuación. En el eje horizontal, vamos a decirle que es la razón de control. Se va a representar la relación entre la cantidad de control que un individuo puede ejercer y la cantidad de control al que está sometido. La razón del control se calcula dividiendo la cantidad de control ejercido por el individuo entre la cantidad de control experimentado por el individuo. Cuando la razón de control es igual a 1, significa que la cantidad de control que un individuo puede ejercer es igual a la cantidad de control al que está sujeto. En el eje vertical, que tenemos aquí la probabilidad de desviación, este eje representa la probabilidad de que un individuo se involucre en un comportamiento desviado cuanto mayor sea el valor en el eje vertical. Al ser mayor este eje vertical, mayor será la probabilidad de que el individuo se desvíe de las normas sociales o legales. Esta curva en forma de U nos muestra cómo varía la probabilidad de desviación a medida de que cambia la razón de control. En el centro de la curva, donde la razón de control es cercana a 1, la probabilidad de desviación es mucho más baja. Eso significa que cuando un individuo tiene un equilibrio entre la cantidad de control que puede ejercer y la cantidad de control al que está sujeto, es menos probable que se desvíe. Dentro de los extremos de la curva, aquí tenemos un problema un poquito más grave. A medida que nos alejamos del centro de la curva en cualquier dirección, la probabilidad de desviación aumenta. Y en los extremos de la curva, donde hay un desequilibrio significativo en la razón de control, ya sea por déficit o por exceso de control, la probabilidad de desviación es más alta. Y esto sugiere que tanto un exceso como un déficit de control va a llegar a aumentar las probabilidades de que el individuo se desvíe de las normas sociales o legales. En resumen, podemos decir que la curva en forma de U en la teoría del equilibrio de control de Tittle ilustra cómo la probabilidad de desviación varía en función del equilibrio entre el poder que un individuo tiene para controlar su entorno
y el control al que está sujeto por fuerzas externas. Cuando hay equilibrio en esta relación, la probabilidad de desviación es realmente baja. Pero a medida que se produce un desequilibrio, ya sea por déficit o por exceso de control, la probabilidad de esta desviación va a aumentar. A modo de conclusión, podemos decir que la teoría de equilibrio de control de Charles R. Tittle busca explicar la conducta desviada a través de una relación entre la cantidad de control que un individuo puede ejercer y la cantidad de control al que está sujeto. Según esta teoría, cuando hay un equilibrio en esta relación, la probabilidad de comportamientos desviados es baja, pero cuando hay desequilibrio, aumenta la probabilidad de conductas desviadas. Lo que buscaba hacer Tittle era mediante la identificación de 4 elementos claves, los cuales eran la predisposición individual, las circunstancias situacionales y la relación entre la cantidad de control ejercido y recibido y los tipos específicos de desviación según el desequilibrio de control. Esta teoría sugiere que tanto la motivación como el tipo de conducta desviada dependen de esta relación. Por ejemplo, un déficit de control puede llevar a los delitos de depredación o protesta, mientras que un exceso de control puede resultar en actos de explotación o delitos graves. Aunque esta teoría ofrece un marco conceptual útil mediante el cual vamos a poder entender las conductas desviadas, su validez aún no ha sido completamente confirmada mediante las pruebas empíricas. Sin embargo, representa una importante contribución al estudio de la desviación social, destacando la importancia de la dinámica de control en la manifestación de los comportamientos desviados. Eso es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias. Reitera el saludo, continuando con la exposición, vamos a conocer sobre la teoría general integrada de Agnew. Agnew, quien ha dado grandes contribuciones a las teorías de la frustración, también ha propuesto una teoría de naturaleza integrada que aspira a explicar por qué los criminales delinquen. Agnew reconoce que la frustración no tiene necesariamente que resultar en comportamientos desviados o delictivos. Él parte de la base de que las teorías hasta ahora propuestas en criminología son incompletas. Un problema importante que agrava este defecto es que una teoría debería incorporar respuestas para muchas cuestiones que hoy en día se sabe que son importantes. Entre estas vamos a encontrar el listado de todas las causas del delito, y no solo de parte de ellas, la explicación de cómo aumentan la probabilidad de que se cometa un delito, cómo se relacionan e interaccionan estas causas entre sí y con el propio delito, cuánto tardan las causas en tener un impacto sobre el delito y en qué forma, qué influencia tienen estos factores externos o cómo se aplica la concentración de la delincuencia en jóvenes y hombres. Agnew, por último, muestra una gran preocupación con que la teoría mantenga un grado aceptable de simplicidad para que pueda ser comprendida y testeada empíricamente. De acuerdo con la teoría general integrada, el delito tenderá a aparecer cuando los impedimentos para delinquir sean bajos y las motivaciones sean muy altas. Agnew propone y desarrolla una tipología de impedimentos y motivaciones. Vamos a pasar a analizar primero las limitaciones. Agnew afirma que las limitaciones o impedimentos contra el delito pueden ser vistas como un muro ubicado entre el delito y el individuo, y que son ejercidos por grupos significativos de socialización, como el deseo de mantener propiedades o situaciones que el sujeto tiene, y que podría perder si delinque. Se puede decir que el término específico de esta teoría puede referirse a la concentración de que el delito es moral. Vamos a continuar con las motivaciones para el delito. Según él, se derivan de variables que arrastran o bien empujan al mismo. En el primer caso, se trata de que los individuos pueden verse expuestos a creencias favorables al delito. Esto hace que se les pueda enseñar que el delito es algo bueno o al menos justificable bajo ciertas condiciones. En segundo lugar, existen variables que empujan hacia el delito. Esto tiene que ver cuando los individuos se encuentran en una situación de frustración porque se les ha impedido de alcanzar sus metas deseadas, se les ha quitado o amenazado con quitarles cosas valiosas que poseen, o bien cuando se les presenta o amenaza con presentar estímulos negativos. Podemos notar que tanto las limitaciones como las motivaciones para cometer los delitos están influenciados por diversos factores individuales y sociales, los cuales pueden tener efectos de diferente intensidad y pueden variar a lo largo de las diferentes variables de la vida de una persona, las cuales son las siguientes. Los rasgos personales, como el bajo autocontrol, la irritabilidad y la impulsividad, o variables familiares, como los conflictos familiares,
la falta de disciplina o el escaso apoyo emocional. Variables escolares como el bajo rendimiento escolar, los vínculos negativos con la escuela o el trato desfavorable con las autoridades escolares como los profesores o los auxiliares. Del grupo de pares como la asociación con pares de delincuentes o también ser víctima por los mismos. Variables relativas al trabajo como el bajo rendimiento laboral o la experiencia del desempleo prolongado. Por último, se puede notar que ACNUR no solo elabora su teoría con el afán de entender por qué ocurren los delitos, sino también para encontrar formas de prevenirlos. Él enfatiza que la prevención del delito será mucho más exitosa si se aborda múltiples aspectos de la vida de las personas. Él cree que los programas de prevención que se centran en mejorar las condiciones de vida de las personas van a ser mucho más efectivos y provechosos que aquellos que se basan principalmente en los castigos. Sería todo de mi parte. Gracias. Bueno, ahora vamos a ilustrar dos casos de la teoría general integrada de Robert Avni. Recordemos que esta teoría sostiene que el delito ocurre cuando los impedimentos para cometerlo son bajos y las motivaciones son altas. En el primer caso tenemos un robo en una zona de bajos recursos económicos. Vamos a empezar imaginando un joven que vive en un barrio de bajos recursos y que éste experimenta frustración debido a la falta de oportunidades, así como la presión social y la falta de apoyo familiar. La motivación de este joven sería la necesidad de dinero para sobrevivir y mejorar su situación, lo cual lo lleva a considerar un robo como su mejor opción. Como resultado, tenemos que el joven decide robar una tienda para obtener el dinero, y la baja percepción del riesgo y los altos niveles de motivación lo impulsan a cometer este delito. Como segundo caso tenemos, por ejemplo, la violencia en una relación de pareja. ¿Qué vemos en este caso? Hay una pareja que está atravesando dificultades en una relación, hay conflictos, discusiones y emociones negativas. La motivación sería que uno de los miembros de la pareja se siente atrapado y frustrado y decide usar la violencia como medio para liberar su tensión y expresar su enojo. Como resultado tenemos que se produce un episodio de violencia doméstica donde la baja percepción de las consecuencias y la alta motivación emocional llevan a una agresión.